Bienvenidos, familia. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a Kiko Hernández completamente contra las cuerdas, pillado con las manos en la masa en Melilla, enfrentándose a problemas muy serios con la policía, problemas que no va a poder solucionar con sus habituales berrinches en redes sociales ni con sus amenazas de tertuliano televisivo, porque esta vez se ha metido en un lío del que no hay salida fácil. Y lo que vais a escuchar hoy es la crónica de cómo el karma finalmente está alcanzando a alguien que lleva años haciendo daño a gente inocente, años atacando sin piedad a personas que no le han hecho absolutamente nada, años creyéndose por encima del bien y del mal simplemente porque salía en Sálvame. Pero esos tiempos se acabaron. Sálvame ya no existe, su relevancia mediática se ha desvanecido como el humo. Y ahora en Melilla, ese pueblo grande que él desprecia profundamente, la realidad le está mostrando que la ley es igual para todos, que no hay excepciones por haber salido en televisión, que no puedes llegar a un sitio creyéndote el rey del mambo cuando eres simplemente un tertuliano fracasado que ya nadie quiere contratar. Kiko Hernández está pasando por el peor momento de su vida, y no lo digo yo por decirlo, lo dicen los hechos que vamos a desgranar hoy, uno por uno con todo el detalle que se merece. Porque cuando hace unas semanas publiqué un video advirtiendo de que Kiko estaba atravesando una crisis brutal, muchos pensaron que era especulación, que era exageración, que estaba inventando cosas para generar contenido, pero la realidad siempre acaba saliendo a la luz, siempre termina imponiéndose por mucho que intenten ocultarla. Y ahora todo está saliendo a flote, el fracaso absoluto de sus negocios en Melilla, su ausencia total de la televisión, que durante años fue su hábitat natural, sus problemas legales que cada día se complican más, sus amenazas a periodistas locales que están haciendo su trabajo, su enfrentamiento directo con la policía de Melilla, acusándoles falsamente de perseguirlo, cuando lo único que están haciendo es cumplir con la ley que él sistemáticamente se salta, creyéndose intocable. Vamos a contarlo todo desde el principio para que entendáis la magnitud de lo que está pasando, porque esto no es un tema menor, no es una anécdota graciosa para contar en una tertulia. Es un problema serio que puede tener consecuencias legales graves para Kiko Hernández y lo más importante es la demostración palpable de que el karma existe, de que todo lo malo que has hecho durante años acaba volviendo multiplicado, de que puedes engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero llega un momento en que la verdad se impone y tienes que enfrentarte a las consecuencias de tus actos. Kiko Hernández ha pasado años destrozando vidas ajenas sin el menor remordimiento. Ha atacado brutalmente a Antonio David Flores, contribuyendo a su linchamiento mediático. Ha ido sin piedad contra Gloria Camila una y otra vez, simplemente por defender a su padre. Ha humillado públicamente a decenas de personas que pasaban por su programa. Ha mentido descaradamente cuando le convenía. Ha manipulado información para crear polémicas artificiales. Ha jugado con el dolor ajeno como si fuera un juego divertido. Y durante todo ese tiempo se creía invencible, protegido por la maquinaria de Telecinco, amparado por las audiencias que generaba Sálvame, convencido de que nunca tendría que rendir cuentas por nada de lo que hacía. Pero la vida da muchas vueltas, familia, y ahora Kiko Hernández está experimentando en carne propia lo que significa estar contra las cuerdas, lo que se siente cuando te señalan públicamente, cuando te acusan de cosas graves, cuando la gente que antes te adulaba ahora te da la espalda, cuando los negocios en los que invertiste fracasan estrepitosamente, cuando la televisión que era tu vida ya no te quiere, cuando la policía te investiga por irregularidades que tú mismo has provocado con tu prepotencia y tu creencia de estar por encima de las normas que rigen para el resto de los mortales. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas, cuando publiqué aquel video hablando del peor momento en la vida de Kiko Hernández, contacté con varios amigos suyos, gente que lo conoce desde hace años, personas cercanas a su entorno que me confirmaron off the record que estaban genuinamente preocupados porque Kiko había desaparecido prácticamente del mapa. No daba señales de vida, no respondía a llamadas con la frecuencia habitual, parecía haberse esfumado. Y aunque Kiko nunca ha sido especialmente de estar constantemente en contacto con todo el mundo porque tiene un carácter complicado, esta vez la situación era diferente. Esta vez el silencio era demasiado prolongado, demasiado extraño, demasiado preocupante. En aquel momento yo ya sabía que estaba pasando por problemas serios en varios frentes diferentes, problemas económicos con sus negocios en Melilla que iban de mal en peor.
problemas profesionales porque la televisión lo había dejado completamente de lado después del cierre de Sálvame, problemas personales que preferían mantener en privado pero que estaban afectándolo profundamente. Pero lo que no sabía con exactitud eran todos los detalles del desastre que estaba a punto de estallar públicamente. Y ahora esos detalles están saliendo a la luz uno tras otro como piezas de un puzzle que forma una imagen devastadora para Kiko Hernández. El foco principal del escándalo actual es su famoso bar de copas en Melilla, ese negocio del que presume constantemente en redes sociales diciendo que le va fenomenal, que está siendo un éxito rotundo, que la gente hace cola para entrar, que es el sitio de moda en Melilla, pero la realidad es completamente opuesta a esa fantasía que intenta vender. La realidad es que ese bar es una auténtica ruina económica, un agujero negro que está tragándose el dinero sin generar los ingresos necesarios para sostenerse. Un proyecto fracasado desde el principio porque Kiko Hernández no tiene ni idea de cómo gestionar un negocio de hostelería. Pensaba que por haber sido famoso en televisión, la gente iba a acudir en masa a su local. Creía que su nombre todavía tenía el tirón suficiente para atraer clientes, se imaginaba reviviendo sus años de gloria de Crónicas Marcianas, cuando montó con Marta López un garito en Huelva que funcionó durante un tiempo porque entonces sí era conocido, porque entonces sí estaba en el pico de su popularidad, porque entonces la gente quería verlo y estar cerca de él. Pero esos tiempos quedaron atrás hace décadas. Ahora Kiko Hernández es un tertuliano sin programa, un personaje televisivo del pasado que ya no genera ningún interés, alguien cuyo nombre no atrae absolutamente a nadie, salvo quizás a algún curioso ocasional que pasa por allí de casualidad. El bar de copas que tiene en Melilla es un fracaso monumental que él intenta disimular con posts en redes sociales mostrando las contadas ocasiones en que hay algo de gente, pero cualquiera que conozca mínimamente Melilla sabe que ese sitio está vacío la mayoría del tiempo, que no va prácticamente nadie, que económicamente es insostenible, que cada mes que pasa acumula más pérdidas. Y lo peor de todo es que Kiko se niega a aceptar la realidad, se niega a reconocer que se equivocó apostando por ese negocio, prefiere seguir mintiendo y creando una imagen falsa de éxito que no se corresponde para nada con los hechos. Inicialmente ese bar estaba ubicado en un hotel de Melilla, pero las cosas no funcionaban, los números no cuadraban, así que Kiko decidió cambiar de ubicación pensando que ese era el problema. Lo trasladó al puerto deportivo de Melilla creyendo que ahí sí iba a despegar el negocio, convencido de que una mejor localización iba a solucionar todos sus problemas. Pero lo que no entendía es que el problema no era la ubicación, el problema era el propio concepto. El problema era que nadie en Melilla tiene especial interés en ir a un bar de copas, regentado por alguien que ya no es relevante en el mundo del espectáculo. Alguien que además ha demostrado un profundo desprecio por los habitantes de Melilla, tratándolos como si fueran provincianos afortunados de poder tenerlo entre ellos. Y aquí es donde empieza el verdadero escándalo que tiene a Kiko Hernández completamente contra las cuerdas en este momento, porque resulta que la policía local de Melilla, en una de sus inspecciones rutinas, descubre algo que es tremendamente grave. Descubre que el bar de Kiko Hernández está funcionando sin licencia de apertura, sin los permisos necesarios para operar legalmente, operando completamente en la ilegalidad más absoluta. Imaginaos la situación familia. Tienes un local de copas, lo abres al público, cobras por las consumiciones, generas actividad comercial, pero resulta que no tienes la licencia de apertura correspondiente. No has cumplido con los trámites administrativos obligatorios. Estás saltándote la ley de la manera más descarada posible. Y cuando te pillan, en lugar de asumir tu responsabilidad y regularizar la situación inmediatamente, en lugar de reconocer tu error y pedir disculpas, decides atacar a la policía acusándolos de perseguirte. Decides inventarte una teoría conspiranoica sobre que hay una trama organizada para ir contra ti. Decides insultar y amenazar a los periodistas que publican la información verídica sobre tu situación irregular. Eso es exactamente lo que ha hecho Kiko Hernández. Y eso es lo que lo ha metido en un problema todavía más grande del que ya tenía. Porque una cosa es que te pillen con una irregularidad administrativa que puede solucionarse pagando una multa y regularizando la situación. Y otra cosa muy diferente es que encima ataques a las autoridades que están simplemente haciendo su trabajo cumpliendo con la ley. El periódico local El Faro de Melilla, que es un medio serio y respetado en la ciudad, publicó hace 2 días un artículo muy bien redactado,
muy bien documentado, explicando con todo detalle la situación del bar de Kiko Hernández, confirmando que efectivamente no tiene licencia de apertura, aclarando que no existe ninguna persecución policial contra él, como él pretende hacer creer, dejando claro que simplemente se están aplicando las normas que existen para todos los establecimientos de Melilla sin excepción. La reacción de Kiko Hernández ante ese artículo periodístico fue completamente desproporcionada y reveló su verdadero carácter. En lugar de guardar silencio o emitir un comunicado sensato reconociendo el error, se lanzó como un loco a Twitter insultando groseramente a la directora del periódico El Faro de Melilla, amenazándola veladamente, acusándola de mentir, intentando desacreditarla profesionalmente, montando un numerito de pataleta infantil que solo consiguió empeorar muchísimo más su situación. Tanto fue el escándalo que generaron esos tweets tan agresivos que el propio Kiko tuvo que borrarlos pocas horas después, seguramente asesorado por su abogado, que le habrá explicado que estaba cometiendo una imprudencia tremenda que podría acarrearle consecuencias legales todavía más graves. Pero aunque borró esos tweets comprometedores, Internet nunca olvida familia. Hay capturas de pantalla de todo lo que escribió. Hay pruebas documentales de sus insultos y amenazas. Hay un rastro digital que demuestra su comportamiento completamente inaceptable. Y eso va a ser utilizado en su contra cuando llegue el momento, porque cuando atacas públicamente a periodistas y autoridades estás cruzando una línea muy peligrosa que puede tener repercusiones serias. Lo que Kiko Hernández no entiende, lo que su ego desmesurado no le permite comprender, es que Melilla no es Madrid. Melilla no es ese ecosistema de famosos y tertulias donde podía decir cualquier barbaridad sin consecuencias reales. Melilla es una ciudad autónoma, relativamente pequeña, donde todo el mundo se conoce, donde las instituciones funcionan, donde la ley se aplica sin miramientos por mucho que hayas salido en Sálvame. Cuando Kiko llegó a Melilla hace unos años, de la mano de su marido Fran Antón, que es melillense, llegó con aires de grandeza creyéndose una estrella que iba a revolucionar la ciudad, pensando que los melillenses iban a caer rendidos a sus pies, agradeciéndole eternamente que hubiera elegido su ciudad para vivir, convencido de que iba a heredar, no se sabe muy bien qué privilegios simplemente por estar casado con alguien de allí y tener algo de fama televisiva. En un primer momento sí hubo cierto revuelo, cierta curiosidad. La gente quería ver al famoso tertuliano de Sálvame, que se había mudado a Melilla. Asistieron a sus primeros eventos, fueron a conocer su bar cuando lo inauguró, le dieron ese margen de cortesía que se le da a cualquier persona nueva que llega con proyectos, pero esa luna de miel duró muy poco porque rápidamente los melillenses se dieron cuenta de con quién estaban tratando. Se dieron cuenta de que Kiko Hernández los miraba por encima del hombro. Se dieron cuenta de que los despreciaba profundamente considerándolos provincianos. Se dieron cuenta de que solo le interesaba su dinero y su atención, pero que no tenía ningún respeto real por ellos ni por su ciudad. ¿Os acordáis de cuando dio el pregón en las fiestas de Melilla y yo intenté entrar a la Plaza de Toros estando debidamente acreditado como periodista y me lo impidieron de manera completamente arbitraria, obligándome incluso a presentar una denuncia ante la Policía Nacional por vulneración de mis derechos profesionales? Pues bien, en aquel momento ya empezaron a verse las grietas del sistema de favoritismos que rodeaba a Kiko Hernández en Melilla. Ya se empezó a percibir que había ciertas autoridades locales que le concedían privilegios injustificados, que lo protegían de manera irregular, que hacían la vista gorda ante comportamientos que con cualquier otra persona no habrían tolerado. Pero esos tiempos se acabaron, familia. Esos políticos que protegían a Kiko ya no están en el poder. Esas autoridades complacientes que le permitían hacer y deshacer a su antojo ya no ocupan sus cargos. Ahora en Melilla gobierna gente que aplica la ley por igual para todos sin importar si saliste o no en televisión. Y Kiko Hernández está descubriendo de la manera más dura posible que sin esos padrinos políticos que lo protegían, está completamente desnudo ante las consecuencias de sus actos irregulares. La policía local de Melilla, con la que yo hablé hace tiempo cuando me impidieron entrar a aquel pregón, me dejó muy claro ya, entonces, que no estaban contentos con muchas de las cosas que estaban pasando, que no les parecía bien el trato de favor que recibía Kiko, que en algún momento eso iba a tener que corregirse. Y ahora ese momento ha llegado. Ahora están simplemente haciendo su trabajo, aplicando la normativa vigente, inspeccionando los locales de hostelería para verificar que cumplen con todos los requisitos legales, y cuando descubren que el bar de Kiko Hernández funciona sin licencia, hacen lo que tienen que hacer, notificarlo,
exigir el cierre hasta que se regularice la situación, iniciar el expediente sancionador correspondiente. Eso no es persecución, familia, eso no es una trama organizada contra nadie, eso es simplemente el funcionamiento normal de cualquier administración pública responsable. Es lo que pasaría con cualquier establecimiento que operara ilegalmente. Es la aplicación de la ley sin excepciones ni privilegios. Pero Kiko Hernández, con su mentalidad de tertuliano mimado, acostumbrado a salirse siempre con la suya, no puede aceptar que le traten como a un ciudadano normal, no puede tolerar que le exijan cumplir las mismas normas que todo el mundo, así que inventa esa teoría delirante de la persecución policial, pensando que va a generar simpatía hacia él, pensando que los melillenses van a indignarse y salir en su defensa, pero lo único que está consiguiendo es quedar como un ridículo prepotente que se cree por encima de la ley. Es como si yo me pongo al volante de mi coche y decido circular a 200 km por hora en una zona limitada a 100. Y cuando me para la policía y me pone la multa correspondiente, salgo diciendo que hay una persecución contra mí, que la policía va a por mí específicamente, que están organizados para hacerme daño. ¿Os imagináis el ridículo que haría con semejante argumentación? Pues exactamente eso es lo que está haciendo Kiko Hernández. Está montando un circo mediático para intentar tapar que ha metido la pata hasta el fondo abriendo un negocio sin los permisos necesarios. Y ahora, familia, ahora viene lo mejor de todo. Ahora viene la parte que realmente demuestra hasta qué punto Kiko Hernández está acabado en Melilla, hasta qué punto su tiempo allí se está agotando irremediablemente, porque los melillenses están hartos, completamente hartos de sus desplantes, de su prepotencia, de su falta de respeto constante hacia ellos, de su creencia de que puede hacer lo que le dé la gana sin consecuencias. La prensa local, que durante un tiempo le dio cobertura positiva, ahora le está quitando la máscara definitivamente. Ahora está publicando la verdad sobre sus fracasos empresariales, sobre sus irregularidades administrativas, sobre su comportamiento deplorable. Y Kiko se está dando cuenta de que ya no tiene escapatoria, de que ya no puede seguir mintiendo impunemente, de que la realidad lo está alcanzando quiera o no. Le queda medio telediario para tener que largarse de Melilla con el rabo entre las piernas, familia. Y lo digo con total conocimiento de causa. Le queda muy poco tiempo antes de que la situación se vuelva completamente insostenible, antes de que tenga que reconocer su derrota y marcharse de allí humillado después de haber fracasado en todo lo que intentó. Porque Melilla no es Madrid, donde puedes esconderte entre millones de personas, donde puedes cambiar de barrio si te queman en uno, donde puedes reinventarte constantemente. Melilla es un pueblo grande, pero al fin y al cabo un pueblo donde todo el mundo sabe todo de todo el mundo, donde tu reputación es fundamental, donde si te ganas la enemistad de la gente, no tienes dónde esconderte. Y Kiko Hernández se ha ganado la enemistad de prácticamente toda Melilla con su comportamiento arrogante, con sus mentiras constantes, con su falta de respeto absoluta hacia la ciudad que lo acogió, hacia la gente que al principio lo recibió con los brazos abiertos, dándole una oportunidad que él ha desperdiciado completamente por su soberbia infinita. Ahora señala a la policía inventándose que van contra él, cuando lo único que están haciendo es su trabajo, ataca a periodistas que publican información veraz sobre sus problemas legales, monta pataletas en redes sociales borrando después los tweets más comprometedores cuando se da cuenta de que se ha pasado de la raya. Pero ya es demasiado tarde, el daño está hecho, la gente ha visto su verdadera cara y no hay vuelta atrás posible. Todo esto que le está pasando ahora a Kiko Hernández, familia, todo este desastre que está viviendo, no es casualidad, no es mala suerte, es karma puro, es la vida devolviéndole todo el daño que él hizo durante años a personas inocentes que no le habían hecho absolutamente nada, es la justicia cósmica, funcionando como debe funcionar, aunque tarde en llegar. Pensad en todo el sufrimiento que Kiko Hernández causó a Antonio David Flores participando activamente en su linchamiento mediático, repitiendo acusaciones sin pruebas, contribuyendo a destruir su carrera profesional, celebrando cada vez que le hacían daño, riéndose de su dolor, humillándolo públicamente sin el menor remordimiento. Pensad en cómo atacó sin piedad a Gloria Camila, simplemente porque ella defendía a su padre, metiéndose con ella de manera cruel, intentando hacer daño sistemático, disfrutando con cada lágrima que provocaba. Pensad en todas las personas anónimas que pasaron por Sálvame y fueron humilladas por Kiko Hernández, que se reía de sus problemas, que se burlaba de sus tragedias,
que convertía el dolor ajeno en espectáculo televisivo sin importarle las consecuencias que eso tendría en sus vidas. Durante años, Kiko Hernández fue una persona profundamente dañina, que causó mucho sufrimiento innecesario, simplemente porque podía hacerlo, porque tenía el altavoz de Sálvame, porque sabía que las audiencias subían cuando él se comportaba de manera cruel y despiadada, y nunca mostró el más mínimo arrepentimiento por todo ese daño causado, nunca pidió perdón sinceramente a nadie, nunca reconoció que se había pasado de la raya, siempre se escudó en que era solo televisión, en que era su personaje, en que la gente debía distinguir entre el Kiko de la pantalla y el Kiko real, como si eso justificara absolutamente todo. Pero ahora, familia, ahora que él está contra las cuerdas, ahora que él es el que sufre, ahora que él es el señalado públicamente, ahora sí le importa, ahora sí se queja, ahora sí dice que es injusto, ahora sí pide comprensión y respeto, cuando durante años él no tuvo ninguna comprensión ni ningún respeto por nadie. Eso es hipocresía en estado puro, eso es cinismo absoluto, eso es la demostración perfecta de que Kiko Hernández solo piensa en sí mismo, solo le importan sus problemas, solo exige para él lo que nunca estuvo dispuesto a dar a los demás. Y por eso, familia, por todo eso que acabo de contaros, por toda esa trayectoria de hacer daño sin consecuencias, es por lo que ahora estamos viendo cómo el karma finalmente alcanza a Kiko Hernández, cómo todo lo que él sembró durante años está dando sus frutos amargos, cómo descubre que cuando ya no tienes el poder mediático que te protegía, eres solo una persona normal, que tiene que responder por sus actos igual que cualquier otro ciudadano. Sus negocios fracasan porque nadie quiere consumir en un sitio regentado por alguien que desprecia a sus propios clientes. La televisión ya no lo quiere porque su formato de tertuliano agresivo está completamente desfasado y ya no genera las audiencias que justifiquen aguantar su carácter imposible. La policía lo investiga porque se saltó la ley creyendo que su apellido le daba bula para hacer lo que quisiera. Los periodistas publican la verdad sobre él porque ya no tiene el poder de intimidarlos como cuando estaba en Telecinco. Todo se está derrumbando a su alrededor, familia, y lo único que puede hacer es ver cómo su castillo de naipes se viene abajo sin poder evitarlo, porque construyó todo sobre mentiras, sobre prepotencia, sobre la creencia equivocada de que su momento de fama duraría para siempre, cuando la realidad es que la fama es efímera, especialmente cuando no va acompañada de talento real ni de decencia humana básica. Kiko Hernández va por muy mal camino, familia, se lo aseguró con total convencimiento, va directo al desastre total, y lo peor es que él mismo se está cavando su propia tumba con cada tuit agresivo, con cada mentira que cuenta, con cada ataque injustificado a quienes simplemente están haciendo su trabajo, porque en lugar de aprender la lección, en lugar de rectificar su comportamiento, en lugar de asumir sus errores y trabajar para solucionarlos, sigue empecinado en su papel de víctima incomprendida, sigue insistiendo en que todo el mundo va contra él, sigue sin aceptar que él es el único responsable de todo lo que le está pasando. Familia, quiero que me contéis en los comentarios qué pensáis de toda esta situación, si creéis que Kiko Hernández está recibiendo finalmente lo que merece después de años haciendo daño. Si pensáis que va a poder salir de este agujero o si efectivamente está condenado a tener que marcharse de Melilla humillado y derrotado, quiero leer vuestras opiniones, vuestros análisis, vuestras experiencias, si alguna vez habéis estado en su bar de Melilla o si conocéis de primera mano la situación allí, porque esto es un tema que da para mucho debate y me interesa enormemente saber qué opina la gente sobre el caso de Kiko Hernández. Dale like a este video si crees que el karma existe y que finalmente está haciendo justicia. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo información veraz sobre lo que realmente pasa en el mundo del corazón, sin filtros ni censuras. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Comparte este video con todos tus conocidos porque esta es una historia que merece ser conocida ampliamente. Y sobre todo, quédate atento, porque esto no ha hecho más que empezar. Porque Kiko Hernández todavía va a protagonizar más capítulos de este desastre que él mismo ha creado, porque cuando alguien va por tan mal camino como él va, es imposible que las cosas no empeoren antes de mejorar, si es que llegan a mejorar alguna vez. Nosotros vamos a seguir informando puntualmente de cada nuevo desarrollo en este caso, de cada nuevo problema que le surja a Kiko, de cada nueva consecuencia que tenga que afrontar
por sus actos pasados y presentes, porque creemos firmemente que la gente tiene derecho a saber la verdad completa, no la versión edulcorada que algunos medios presentan, sino los hechos tal y como son, aunque resulten incómodos para algunos. Muchas gracias por vuestra atención, familia, que paséis una excelente jornada y recordad siempre que la verdad siempre termina saliendo a la luz por mucho que intenten ocultarla.